Buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy día continuamos con el área de personal social y el tema las rebeliones mestizas y criollas. Los movimientos criollos. Para contarles un poco más de quiénes fueron los criollos descendían de los colones españoles que viajaron a América buscando fortuna. Entre ellos se encontraban algunos pequeños nobles, pero la mayoría pertenecía a clases más humildes. En los virreinatos consiguieron prosperar económicamente y se convirtieron en los dueños de las tierras de cultivos, de minas y empresas comerciales. Los primeros criollos mantuvieron intactos sus lazos emocionales con España. Su prestigio, de hecho, provenía de la conquista realizada por sus antepasados, por lo que estaban orgullosos de su ascendencia. Al igual que habían hecho los propios conquistadores, sus descendientes comenzaron muchas veces a usar títulos de nobleza. Igualmente, solían presumir de proceder de familias importantes en España y, por supuesto, de ser cristianos viejos. Su vestimenta de los criollos, en cuanto a las mujeres, consideraban en esa época solían vestir trajes largos que llegaban hasta los pies. Estos vestidos se armaban con anaguas de volados y se confeccionaban con telas llevadas desde Europa. Como complementos, las damas solían llevar mantillas delicadas, sombrillas y abanicos. La escasez de sastres, sobre todo en las zonas de interior, provocaba que fueran las propias mujeres quienes elaboraran su vestimenta, así como la de sus maridos e hijos. Ahora, los movimientos criollos. Las rebeliones criollas en el Perú existían dos tendencias de lucha emancipadora, las cuales correspondían a la cultura criolla y a la cultura andina. La cultura andina tenía raíces profundas, heredadas de las culturas indígenas, y la cultura criolla tenía raíces con Europa. Cuando los criollos se amotinaron, no lo hicieron con intenciones de lucha social ni por obtener una posición antimonarquía, sino con el propósito antiespañol. Acá tenemos a dos criollos que se rebelaron en esta época. Tenemos acá al primero, Antonio Francisco de Cela. Este criollo, en Tacna, el criollo Francisco de Cela, atendió al llamado y organizó un plan para tomar la ciudad y esperar a las fuerzas argentinas. El 20 de junio de 1811, Cela y sus hombres asaltaron el cuartel de Tacna y tomaron el control de la ciudad. Sin embargo, el mismo día, el ejército riaplatense fue derrotado en la batalla de Huaquí y tuvo que replegarse. Y el 26 de junio llegó la mala noticia a Tacna y muchos rebeldes se desmoralizaron, entre ellos el capitán Gavino de Barrios, quien traicionó a Cela y lo tomó prisionero. La rebelión de José Crespo y Castillo. El 22 de febrero de 1812 estalló la rebelión indígena en Panao, Pillao y Guamalíes, poblados cercanos a la ciudad de Huánuco. Cansados de los abusos de los subdelegados e instigados por los criollos y mestizos afectados por la prohibición del libre comercio de tabaco, los indígenas rodearon Huánuco, derrotaron a los realistas en la batalla de Guayupampa y tomaron la ciudad a sangre y fuego, saqueando las propiedades de los españoles, pero la falta de armamento y la poca disciplina de sus tropas provocaron su derrota ante el ejército realista del intendente de Tarma, José González Prada. La rebelión de José Crespo y Castillo. El 22 de febrero de 1812, miles de indios de Panao, Pillao y Guamalíes derrotaron a los españoles en la batalla de Guayupampa y tomaron la ciudad de Huánuco. Se formó una junta de gobierno presidida por Domingo Berrospi, quien poco después fue reemplazado por José Crespo y Castillo. Ahora veamos la rebelión de los hermanos Angulo.
Los hermanos José Vicente y Mariano Angulo fueron líderes de la rebelión, que estalló en el Cusco en el 1814 y que tuvo como objetivo acabar con la dominación española en el Perú. La rebelión de Enrique Payardelli. El 3 de octubre de 1813, los independentistas criollos Enrique Payardelli, Julián Pañaranda y José Gómez apresaron a las autoridades españolas, asaltaron el cuartel y tomaron la ciudad de Tacna. Así se inició la segunda rebelión tacneña. Después del fracaso de Francisco de Sela en 1811, lamentablemente, esta vez tampoco llegaría la ayuda del Río de la Plata. El poder político en Nueva España se encontraba en manos de una minoría de origen español. Los criollos nacidos en el virreinato tenían una posición privilegiada, pero siempre por debajo de los anteriores. De acuerdo a la ley, los criollos eran considerados españoles, pero en la práctica no tenían los mismos derechos que los nacidos en la península. Esto provocó que desde el inicio del virreinato hubiera tensiones entre ambos grupos. La rebelión se inició el 22 de febrero de 1812. Ese día aparecieron frente a Huánuco los indios rebeldes. Les salió al encuentro el alférez Agustín Pérez, quien murió en el intento de detenerlos. La rebelión de Francisco de Sela. En Tacna, en 1811, llamado Primer Grito de Libertad de Tacna, Francisco de Sela organizó un levantamiento armado contra el régimen colonial, esperando recibir ayuda del ejército independentista del Río de la Plata. Pero los argentinos fueron derrotados en la batalla de Huaquí y Sela fue traicionado por su lugarteniente, quien lo entregó a las autoridades españolas. Conspiraciones criollas. Durante el gobierno de Abascal, Lima se había convertido en el centro del poderío español, porque desde ahí se enviaban a los ejércitos realistas para sofocar los movimientos separatistas. Por eso muchos criollos iniciaron sus conspiraciones en contra del virrey y de España, cansados de las injusticias que cometían los españoles en contra de los peruanos. También esta rebelión, ya que fue durante el gobierno del virrey de Perú, Fernando de Abascal, en 1806 a 1816, que duró, estallaron varias rebeliones contra el régimen colonial. Sus líderes fueron criollos independentistas, que lograron reunir a mestizos e indígenas, cansados de los abusos de las autoridades españolas. Sin embargo, el ejército realista, mejor armado y disciplinado, logró reprimirlos a sangre y fuego. Ahora veamos la primera expedición de Puno, dirigida por José Pinelo y Delfonso. Sometieron a Puno en la batalla de Chacaltá, del 2 de noviembre de 1814. Y la segunda expedición, que fue en Arequipa, dirigida por Mateo García Pumacahua y Vicente Angulo, se llamó la batalla de Apacheta, que fue el 9 de noviembre de 1814. Y la tercera expedición de Huamanga, dirigida por Mariano Angulo Gabriel Bejar y Manuel Hurtado de Mendoza, en la batalla de Huanta, que duró el 3 de octubre de 1814 y Matará el 27 de octubre de 1814. Las rebeliones criollas en el siglo XIX, durante el gobierno del virrey del Perú, Fernando de Abascal, su duración que fue de 1806 a 1816, hubieron rebeliones contra el régimen colonial. Sus líderes fueron criollos independentistas. Acá, como ya les había comentado, tenemos la primera rebelión que fue de Francisco de Sela en el año 1811, llamado Primer Grito de Libertad de Tacna.
Francisco de Sela, organizó un levantamiento armado contra el régimen colonial. Luego tenemos a la rebelión de José Crespo y Castillo, que fue en el año de 1812, el 22 de febrero de 1812. Estalló la rebelión indígena en pueblos cercanos a la ciudad de Huánuco y miles de pobladores reaccionan contra abusos españoles y un sistema de impuestos que consideraban abusivo. Y el último, que fue la rebelión de los hermanos Angulo, que fue en la ciudad del Cusco y duró en el año 1814 a 1815. El descontento cusqueño por el incumplimiento de las leyes liberales de la Cortes de Cádiz provocó el estallido de la rebelión. Su máximo líder fue José Angulo. Los mestizos y criollos fueron los que apoyaron esta rebelión de Mateo Pumacahua junto a los hermanos Angulo. Aquí también podría aumentarles que esta rebelión de los hermanos Angulo fue la más grande de estas rebeliones, ya que estalló en el Cusco y formó una junta de gobierno en esta ciudad. Se extendió por todo el sur del Perú y parte del Alto Perú. Los rebeldes lograron tomar Arequipa, Huamanga, Puno y La Paz, pero el ejército realista recuperó posiciones y finalmente derrotó al jefe patriota Mateo Pumacahua en la batalla de Humachiri. Muy bien, niños, esto fue todo por hoy y muchísimas gracias.